Buenos días, esta es la clase 6 del curso Capacitación en Tecnologías para la Preparación, Dictado y Evaluación de la Enseñanza Online. Este es un curso dictado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy vamos a completar lo que vimos en la clase pasada con la segunda parte de los formularios de Google. En la clase de hoy vamos a ver cómo insertar secciones en los formularios, que es algo muy útil. Ahora vamos a ver por qué. Para eso vamos a ingresar a los formularios de Google. Recordemos que en el sector inferior izquierdo aparecía ese signo más que nosotros vamos a cliquear para crear un nuevo formulario. Y acá nos aparece el formulario en blanco para que nosotros lo vayamos editando según nuestra necesidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un título. Le vamos a poner, como habíamos hecho la clase formulario de prueba. Recordemos que este título lo podemos editar. Por ejemplo, le podemos poner la letra en negrita, por ejemplo. Acá podemos agregar una descripción del formulario si así lo deseamos. Y vamos a ir a configuración. En configuración vamos a poner que esto se convierta en un cuestionario. Este formulario lo podíamos convertir en un cuestionario o no. Y si lo convertíamos en cuestionario, iba a puntuar cada una de las respuestas para dar un puntaje final. Vamos a poner que los puntos por pregunta correcta valgan 25 puntos. Y vamos a ir a respuestas, que recolecte las direcciones de correo electrónico y que siempre mande una copia de lo que respondió cada una de las personas a su correo electrónico. Y también vamos a poner que lo limite a una sola respuesta para que puedan responder una sola vez. Vamos a volver a la parte de preguntas y vamos a poner la primera pregunta. La primera pregunta que vamos a hacer en este cuestionario es: ¿cuál es su área de interés? Este, por supuesto, es un ejemplo, es un formulario que no tiene mucho sentido, pero vamos a jugar un rato. Historia, matemática, lengua, ninguna de las anteriores. Entonces, en este caso no vamos a tener una respuesta correcta, porque no va a haber una respuesta que esté bien respondida y otra que no. Pero vamos a ver cómo hacemos para insertar secciones. ¿Por qué? Porque dependiendo cuál sea la respuesta que nosotros demos, nos va a mandar algunas preguntas en particular. Veamos cómo es esto. Vamos a este sector del formulario donde dice agregar sección y vamos a agregar una sección. Una sección para historia. Entonces, vamos a poner acá su área de interés es historia. Y entonces acá vamos a agregar una pregunta. La pregunta es: ¿en qué año sucedió la Revolución de Mayo en Argentina? Y vamos a poner opciones: 1810, 1910 y 1816, por ejemplo. Y esta sí va a tener una respuesta correcta. Vamos a ir a clave de respuesta y vamos a marcar 1810. Y vamos a poner hecho. Vamos a agregar una nueva sección. Nosotros podríamos acá seguir agregando preguntas de historia para aquella persona que haya respondido que esa era su área de interés. Pero como estamos probando nada más, vamos a hacer una sola pregunta. Vamos a agregar una sección nueva y acá vamos a poner: su área de interés es matemática. Y vamos a agregar una pregunta. Vamos a poner: tengo 3 manzanas en mi heladera. Compro 2. ¿Cuántas manzanas tengo? Y vamos a ver algo interesante acá. En este sector nos aparece por defecto multiple choice.
o sea, respuestas de opción múltiple. Sin embargo, vamos a ver que nos dan diferentes opciones Google. En este caso podemos elegir, por ejemplo, respuesta corta. Entonces, quien responda va a escribir acá 5 manzanas, tengo 5 manzanas, 5, se puede equivocar y poner otro número, puede responder otra cosa, pero no va a tener opciones sugeridas, sino que quien responda va a tener que escribir la respuesta. Acá me olvidé, no me acuerdo, siempre hay que poner si la respuesta es obligatoria o no. Eso a veces aparece por defecto y a veces no. Bien, entonces, vimos cómo se hace un formulario con multiple choice, vimos cómo se hace un formulario con respuesta corta, que también vemos acá que podemos escribir un párrafo, o sea, una respuesta más larga en caso de que uno pregunte cosas como más a desarrollar, digamos, quizás relatar algún hecho o explicar algo más en profundidad. Bien, y ahora vamos a agregar una sección, una última sección en principio, que va a ser su área de interés es lengua. Vamos a agregar una pregunta. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un adjetivo calificativo? Y acá no vamos a poner multiple choice, vamos a elegir checkboxes. ¿Cuál es la diferencia entre el multiple choice y los checkboxes? Que en el multiple choice solo podemos elegir una opción, mientras que cuando elegimos esta opción vamos a poder marcar más de una. Entonces vamos a poner, por ejemplo, lindo, feo y lluvia. Cuando vayamos a la clave de respuestas vamos a poder marcar 2. Lindo y feo son adjetivos calificativos, mientras que lluvia es un sustantivo. Entonces, es como otra opción, digamos, otra manera que tenemos de crear los formularios de Google. Y vamos a agregar una última sección que va a ser muchas gracias por responder. Recibirá en su correo electrónico una copia de las respuestas enviadas. Por ejemplo, así como a modo de cierre, digamos. Nosotros creamos todas las secciones y ahora vamos a ver cómo hacemos con todas estas secciones. ¿Por qué hicimos secciones y no una pregunta atrás de la otra? Porque vamos a elegir que cuando la persona responda que el área de interés sea historia, vamos a ir acá a los 3 puntitos y vamos a seleccionar ir a la sección dependiendo de la respuesta dada. Entonces, cuando respondimos historia, vamos a ir a la sección 2, su área de interés es historia. Cuando responda que su área de interés es matemática, vamos a elegir la opción ir a la sección 3, que era donde estaba la pregunta de matemática. Cuando la respuesta sea que su área de interés es lengua, vamos a ir a la sección 4, donde preguntábamos sobre los adjetivos calificativos. Y finalmente, si responde ninguna de las anteriores, porque su área de interés sencillamente es otra, vamos a ir a la sección 5. Cuando vamos a si su área de interés es historia, acá tenemos que después de la sección 2 continúe a la sección y lo podemos mandar a la sección 3, que era de matemática, que no nos interesa, a la sección 4, que era de lengua, que tampoco nos interesa. Lo vamos a mandar a la sección 5, donde agradecemos por haber respondido el formulario. Y lo mismo vamos a hacer con las otras 2 secciones. Luego de que haya respondido la persona, lo vamos a mandar a la sección 5. Y si su área de interés fue lengua, también lo vamos a mandar a la sección 5, que nosotros habíamos decidido que era como el final de nuestro formulario. Entonces vamos a ver qué pasa cuando ponemos previsualización. Vamos a completar el correo electrónico. ¿Cuál es su área de interés? Por ejemplo, vamos a poner historia. Y le vamos a dar próximo. ¿En qué año sucedió la Revolución de Mayo en Argentina? En 1810. Y vamos a poner próximo.
Acá nos da esa última sección que nosotros habíamos puesto, donde simplemente agradecíamos por haber respondido nuestro formulario y vamos a enviarlo. Nos dice que la respuesta ha sido guardada y podemos ver el puntaje. En este caso, yo programé el formulario para que podamos responderlo más de una vez, así vemos qué pasa cuando contestamos cada una de las preguntas. El área de interés ahora para mí va a ser matemática. Perdón, no completé el correo electrónico. Cuando a veces nos olvidamos de completar una pregunta que está marcada como obligatoria, nos aparece un cartel recordándonos que nos olvidamos. A veces pasa cuando tenemos un formulario con muchas preguntas que quizá dejamos una que tenemos alguna duda para el final para pensarla mejor y después nos olvidamos de responderla, entonces el formulario mismo nos recuerda que tenemos una pregunta pendiente y la marca en rojo. Vamos a poner próximo y nos manda a la pregunta de matemática. Tengo 3 manzanas, compro 2, ¿cuántas manzanas tengo? Tengo 5 manzanas. Yo puedo elegir escribirlo así, puedo elegir escribir solamente el número 5 o como a mí se me ocurra, porque esta opción me lo permite. Al ser una respuesta corta, yo puedo escribir lo que a mí me parezca, digamos. Le doy que pase a la próxima pregunta, me manda a la última sección donde agradecíamos y le ponemos enviar. Podemos ver el puntaje o podemos mandar otra respuesta, que es lo que vamos a hacer para completar una respuesta de lengua. Otra vez me olvidé el correo electrónico y le vamos a dar siguiente y me pregunta cuál de los siguientes es un adjetivo calificativo. Y nosotros habíamos dicho que estos dos eran adjetivos calificativos. Lluvia es un sustantivo, por lo tanto no lo podría marcar. Y recordemos que cuando son checkboxes, cuando son estos cuadraditos, tenemos la opción de marcar más de uno. Le vamos a dar próximo y nos dice que muchas gracias por responder. Y le vamos a dar enviar. Y finalmente vamos a ver qué pasa si ponemos ninguna de las anteriores. Vamos a pegar el correo electrónico y pongo que ninguna de las anteriores, porque en verdad mi área de interés es química, por ejemplo. Le vamos a dar próximo y me dice muchas gracias por responder, recibiré en su correo una copia de las respuestas enviadas y vamos a cliquear enviar. De esa manera nosotros podemos ir manejando los formularios con secciones y esas secciones nos van a ayudar a organizar mejor nuestro formulario, nuestras respuestas, dependiendo de, por supuesto, las necesidades que nosotros tengamos. En algunos casos van a ser útiles, en otros no, pero siempre es bueno saber que existe la posibilidad de manejar secciones para que de esa forma sacar como el mayor provecho de estos formularios.